Hola, hoy vamos a hablar de la lectura de esta semana sobre el significado de la deconstrucción de Félix de Azúa en su libro Diccionario de las Artes, y vamos a discutir sobre el lenguaje y cómo lo plantea este señor. Sí, entonces la deconstrucción es como un término que utilizó Jacques Derrida, un filósofo francés, y en el que habla que básicamente nuestro lenguaje no nos permite expresar significados completos. Entonces es como una crítica hacia la hermenéutica o la crítica hacia filósofos como Gadamer, que creen que bajo el lenguaje y la literatura podemos comunicarnos todas las ideas del mundo y podemos comunicar ideas concretas, mientras que para Derrida él cree que con el lenguaje no es suficiente para que todo el mundo tenga como una misma imagen de lo que se está hablando en un texto. Entonces cuando nosotros decimos como esto es una botella, pues o sea, cuando yo digo piensen en una botella, no todo el mundo piensa en la misma botella, y podemos describir la botella y decir como esta es una botella larga, es una botella amarilla, pero nunca vamos a llegar a que todo el mundo tenga la misma imagen mental. Entonces por esa razón él dice que buscarle un significado a un texto es un poco como inútil, como que no es necesario, y que el lenguaje en sí no tiene como no es como no da más de las formas de expresión que tenemos. ¿Qué opina? ¿Qué opinas tú? No sé, Pues yo creo que como esta crítica a la literatura y al lenguaje es como planteando otras formas de expresión, ¿no? Como otras formas de lenguaje, sí, que son pues no otras dadas formas de como lenguaje, otras formas de expresión, como formas de, o sea, como artísticas, ¿no? Como la danza, el teatro, la música, que para Derrida son como básicamente en el mismo plano que la literatura. En cambio para filósofos como Hegel era todo, o sea, como que iban en jerarquías, y de lo que no da más la literatura slash la filosofía. Entonces pues sí, el deconstructivismo es como una buena contraparte que no habíamos, o sea, que yo siempre había como, no le daba nombre, pero siempre como si pensaba como, pero todo el mundo puede tener un significado distinto a estas lecturas no se pueden expresar así 100% todo el mismo significado, y sí, esto como que lo demuestra un poco, ¿no crees? pues eso es un poco lo que iba, aunque se explora en otras formas de expresión. Sí, como que se sale del conceptualismo que todos tenemos como grabado, y, y desarrolla otras formas en que se ven como emitir estos mensajes o estos conceptos como absolutos de los conceptos que queremos expresar. Eso es como un poco lo que quería decir, y por eso la crítica tan fuerte al lenguaje, que el lenguaje es, pues en medio de su amplitud y todo lo que se ha desarrollado, como en los diferentes idiomas, en las diferentes formas de expresión artística, gráfica y pues como monumental. Entonces creo que debe haber otra, pues lo que trata de plantear es otra forma de ver ese limitado, como esa limitada gama de expresión que tenemos. Pues a mí me parece que sí hay como una clara diferencia entre, digamos, otros medios de expresión al de, pues digamos, a lo que sería la literatura, ¿no? El lenguaje. Porque si bien lo que decía Gandini es que no podemos entender de la misma forma un texto, digamos que las partituras de una canción, de la música, no se puede hacer lo mismo, sino que no es lo que digamos, lo que el intérprete interpreta, digamos, suena redundante,
sino que ya está dado y cualquier persona que toca esa canción pues la debe tocar igual, ¿no? Me parece que hay esa diferencia entre los medios de expresión y la literatura. Perdón, acá hay un restaurante así. Lo siento. Bueno, lo que yo les quería preguntar es que si ustedes creen que los trabajos literarios tienen un significado absoluto, o sea, ustedes creen que ustedes pueden llegar a entender, aunque tengan el autor explicándoles el texto, ustedes creen que pueden llegar a entender exactamente lo que quieren que el autor les haga entender bajo el lenguaje, y eso es como la pregunta que nos hace hacer la construcción. Yo creo que ahí es partir de lo mismo hacia lo mismo. Entonces es como decirle a alguien que a través de un lenguaje, pues a través de la expresión verbal o de la expresión escrita, uno va a entender lo mismo. Claramente ambos son lenguaje. Entonces no hay forma de que él comprenda. No, bueno, pero estamos hablando del lenguaje literario. O sea, Bueno, sí. la palabra es otra forma de lenguaje. Sí. Pero entonces para filósofos como Hegel, para filósofos de Heidegger y Gadamer, la palabra y la literatura es filosofía, es cómo se comunican sus ideas y es como la forma principal para poder entender todo esto como de nuestro mundo, como entender todas estas ideas y que las otras formas de expresión como que no son igualmente válidas. Yo lo que considero es que la crítica es aquí, o sea, ninguna de las formas de expresión son completas. Es decir, Sí. la literatura y el lenguaje, la palabra, son incompletas también. Y bueno, que algunos los consideran la forma más eficaz o la forma más eficiente o el summa nirvana de lo que quieran, pero igual sigue siendo incompleta. Sí, eso es lo que quiere decir. Correcto, entonces, Derrida. si a uno le preguntan que si el autor viene y le explica el texto, uno cree entender el mismo texto, pues está como andando en vacíos. Como que, o sea, es lo mismo leerlo que venga y se lo diga. Y pues sí está claro que el que más nos lleva al entendimiento pues es el lenguaje literario. Pues digamos, respondiendo a su pregunta, ¿no? Que es, digamos, en cuanto a la Pues filosofía. ha sido como la herramienta que nosotros más usamos, o sea, nos Porque comunicamos. digamos que, bueno, no sé en qué nivel se pueda llegar a entender la filosofía desde la música, Sí. pero eso digamos que ya es muy complejo. En cambio con la literatura lo podemos llegar a entender un poco mejor, no más, sino un poco mejor. Sí, yo creo que ahí están como las posiciones de Gadamer, de que es como la mejor herramienta que tenemos, pero lo hace uno pensar en como si las cosas tienen valores absolutos o si siempre van a estar como en esta confusión entre nosotros, entre cómo nos podemos comunicar y si alguna vez vamos a llegar a poder comunicarnos con tanta efectividad de que podemos estar pensando exactamente lo mismo, pues sí, es como interesante divagar en eso. Bueno, gracias Fabián. Chao.